Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Historia del Perú acerca de los incas, las características generales de los incas. Nosotros para ello ya sabemos que los incas forman parte del Tercer Horizonte. Esta fase corresponde al pueblo de los incas, que después de establecerse en el Acamama y dominaron el Cusco, lograron formar el imperio del Tahuantinsuyo. Durante los siglos XV y XVI se expandieron por casi todo el territorio, que viene a ser Perú, igual que Chavín y Huari en su momento. Los incas constituyen la síntesis de largos años de desarrollo de las culturas que lo precedieron. Entonces hoy día nos vamos a estudiar acerca de los orígenes de los incas y sobre todo hablar acerca de la llamada Capac Cuna, que es la lista oficial de los incas que gobernaron en el Perú. Entonces vamos a empezar. A ver, presten mucha atención, jóvenes. Ahora, con respecto a los orígenes. Los orígenes se casan entre los siglos XI y XII. Varias tribus de raza de idiomas altiplánicos procedentes de la meseta del lago Titicaca se acentuaron en el valle de Guatanay y fundaron la ciudad del Cusco, dando inicio a una fulgurante expansión. No se conoce el lugar preciso de su partida ni cuáles fueron exactamente sus raíces, pero es probable que los incas hayan hecho un recorrido de varios años antes de llegar a la zona. Habrían pasado por distintos lugares, como Pacaritambo, Guanacaure, y dominaron así en el paso al Cusco. Resaltaron su origen intentando explicar el abandono Wari, un repoblamiento del territorio a través de mitos y leyendas. Mediante estas historias se ratifica que los nuevos asentamientos fueron creados por mandato divino o fundados por un héroe mítico. Para ello, nosotros tenemos aquí, quizás ya ustedes han escuchado acerca de estas leyendas, la leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Nosotros sabemos que esa leyenda de los hermanos Ayar tiene como Pacarina, o sea, su lugar donde los hermanos que ustedes ya conocen vienen a ser el hermano llamado Ayar Uchu, Ayar Manco, Ayar Cachi y Ayar Auca salieron, ¿no? Salieron de un cerro llamado Pacaritambo por órdenes de su dios Huiracocha. El personaje se va a centrar en los 4 hermanos que salieron con sus respectivas esposas. Una interpretación con respecto a los hermanos Ayar, podemos nosotros indicar que es considerado como uno de los mitos de la creación del mundo. Hace referencia a elementos importantes de la organización inca. Cada pareja representó a las 4 partes del mundo inca y a las 4 tribus rivales: los maras, los tampus, los chilques y los mascas, enfrentados en luchas por la posesión territorial, después de las cuales posiblemente fue Ayar Manco el que gobernaría organizando a su gente junto con otro hermano líder, relacionándose así las dos mitades que aparece dividido el Cusco, el Hanan y el Urin Cusco. A los incas se les otorgó el título de fundadores del Cusco y además ordenadores de un nuevo universo. Al mismo tiempo se les vinculó con el oro y el cultivo de la papa, ají, coca y finalmente el maíz. Esta leyenda, la de los hermanos Ayar, se relaciona con un conjunto un conjunto de sitios arqueológicos ubicados al sur del Cusco y está vinculado esencialmente al mito de Huiracocha, la divinidad más antigua de los Andes, explicando cómo este dio origen al mundo. Entonces aquí tenemos ya una interpretación de qué quiere decir esa leyenda de los hermanos Ayar, que ya no lo explico, porque ustedes ya lo conocen, jóvenes. Luego tenemos la siguiente leyenda, Manco Cápac y Mama Ocllo, este relato de una pareja de hermanos, Manco Cápac y Mama Ocllo, que habían recibido el encargo divino. ¿De quién? Del dios Sol. Recuerda que estos hermanos salieron del lago Titicaca. Muchachos, no se vayan a olvidar. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esta leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? Pues este mito contiene también símbolos de la organización inca. Así Manco Cápac y Mama Ocllo constituyen la pareja primordial del Tahuantinsuyo, modelos de élite y los gobernantes incaicos y los incas. Por su parte,
se presentan como civilizadores porque enseñan a tejer y a cultivar el maíz. La leyenda además señala la supremacía del cultivo solar, pues el dios Sol, en este caso, manda y envía a sus hijos a realizar ciertas labores agrícolas. En realidad, parece que Garcilaso de la Vega, porque recuerda que el que va a recopilar esa leyenda va a ser Garcilaso de la Vega en su obra Los Comentarios Reales, habría transformado una tradición indígena con elementos enfocados para llamar la atención de sus lectores europeos, porque presenta a los fundadores cusqueños como héroes civilizadores del mundo andino, responsables de haber sacado de la barbarie a estos pueblos que antecedieron a la fundación del Cusco. Idealizó al Cusco presentándole como una sociedad política y económica bien organizada, donde no se conocían ni el hambre ni la escasez. Más bien se vivía en función de en este caso de una explotación más racional de los recursos y de una justa distribución de estas riquezas. Entonces aquí ya conocemos un poquito acerca de la interpretación también de Manco, Cápac y Mamaocllo. No te olvides que la leyenda de los hermanos Ayat es un relato también recogido por un cronista llamado Juan de Betanzo en su obra Suma y Narraciones de los Incas. Ahora vamos a hablar acerca de los límites y la capital del Tahuantinsuyo. Nosotros sabemos que el Cusco fue el centro del mundo, fue el centro administrativo, tuvo el mayor poder y fue el asiento de la élite incaica. También fue el centro religioso, lugar donde vivía el Inca, de donde partía a los diferentes caminos que eran llamados los Capac Ñan. Entonces el Cusco es el centro del Tahuantinsuyo. Desde el Cusco se inicia la expansión por todos los Andes, estableciendo núcleos o centros administrativos, siguiendo el modelo cusqueño de organización. La ubicación entre los siglos XII y siglo XVI, desde sus inicios como Curacasgo, su conversión en imperio hasta su caída con los europeos. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro mapa. En este mapa nosotros podemos apreciar el Tahuantinsuyo. Recuerda que el Tahuantinsuyo estuvo dividido en 4 suyos. Tenemos el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el más pequeño, Contisuyo, y el llamado Antisuyo. No se vayan a olvidar eso, jóvenes. Cada uno de estos suyos formaba un rol importante para el Tahuantinsuyo. ¿Y cuáles eran los límites? Muy fácil, jóvenes. Por ejemplo, tenemos el límite por el norte. En el norte nosotros podemos indicar que limita hasta el río Ancasmayo, en Pasto, Colombia. Luego tenemos el límite sur. En el límite sur limita hasta, recuerda aquí, hasta el río Biobío y Maule en Chile. Luego tenemos otro límite oeste. En el límite oeste, obviamente, limita con el Océano Pacífico. Y en el este limita, aquí tenemos el este, hasta los límites de la selva y Tucumán en Argentina. Muchachos, con respecto a la población en el Tahuantinsuyo, ¿qué podemos decir nosotros? Para ese entonces, los Andes se encontraba bastante poblado, aunque sin datos exactos, ya que no tenemos ninguna información exacta de parte de los cronistas, pero se calcula, así exagerando, que existía aproximadamente 32 millones de habitantes. Según lo que indica la etnóloga María Rostorowski, la mayoría concuerda que el Tahuantinsuyo tuvo una población aproximada entre 14 a 16 millones de individuos. El idioma, ¿qué idioma era? Bueno, se llama, el idioma en este caso más importante, era el Runasimi o Boca del Hombre, cuyos orígenes estarían en Wari, o quizás en Chincha, o tal vez en Caral. También se hablaba el Aymara, Puquina, Yunga y Cauqui. La clave del futuro de la humanidad muchas veces se encuentra en manos de líderes visionarios. 200 años después de Genghis Khan, un joven guerrero inca, Pachacuti, valiente, dinámico, inspirado.
Una visión del dios del sol lo lleva a una gran batalla que creará el imperio de los incas. Pero las riquezas de sus tierras convierten a los incas en un objetivo deseado. Para mantener su territorio, deben defenderlo. Pachacuti tendrá que luchar contra un enemigo temible. Dirigido por un rey muerto. La historia de la humanidad muchas veces la escriben hombres que tienen un destino. Pachacuti, líder de los incas. Su enemigo, los chancas. Guerreros sedientos de sangre, utilizaban los huesos de sus enemigos como trofeos. Su objetivo, destruir a Pachacuti. Y capturar la capital inca, Cusco. Guiando a los chancas en la batalla, Uzcovilca. Poderoso, despiadado y muerto. En vida, dio inicio al reinado de terror de los chancas. Desde la muerte, les habla por medio de sus sacerdotes. En los Andes, los ancestros están muy presentes en la vida de la gente. Así que momifican a la gente importante. Con Uzcovilca guiándolos, los guerreros chancas se sentían invencibles. Superan en número a los incas y no toman prisioneros. Pero Pachacuti tiene un plan. Él cree en algo más poderoso que Uzcovilca. Inti, el dios sol. El dios más importante de la mitología inca. La noche antes de la batalla, Inti se le aparece a Pachacuti en sueños y le promete una victoria gloriosa. Pachacuti seizes the idea of portraying himself as the living sun, Inti himself, embodied by the power of the sun. El padre de Pachacuti ha huido. Su hermano ha huido. Pero él decide quedarse y guiar a los incas a la batalla. Demuestra tu valor ante tus hombres, poniendo el ejemplo, diciendo, ¿saben qué? Puede que hoy muera, pero no importa, porque nací para hacer esto. Y puedo garantizarles que todo líder verdadero que ha ido a luchar ha sentido lo mismo. Pachacuti provoca a los chancas, alimentando su furia. Contiene a sus hombres. Mantiene su disciplina. Hasta que sueltan una lluvia de piedras. Every time I went into combat, it had everything to do with the will to win. Pachacuti hace su jugada. Una leyenda inca evoca su valentía. El joven príncipe se lanzó ante el enemigo. Era tan ágil y rápido que aterrorizó a los guardias de Uzcovilca.
Los chancas son derrotados. The Incas' victory over the Chancas was legendary. They never stopped talking about it. They never stopped celebrating it. Pachacuti creará el mayor imperio jamás visto en América. La mayoría de Chile, Bolivia y el Perú actual, unidos bajo el reinado inca. Y para unir su territorio, una red de senderos que se extiende en más de 40.000 kilómetros. Sobre algunos de los terrenos más pronunciados de la Tierra. Y al final del sendero, Machu Picchu, el palacio de Pachacuti en las nubes, desconocido para el resto de la humanidad. En esta diapositiva, nosotros podemos conocer un poco acerca de la llamada Capac Cuna. ¿Y qué era la Capac Cuna? Pues era la lista oficial de los incas. Tenemos, por ejemplo, aquí en la parte, vamos a activar nuestro cursor. Vamos a activar para poder explicar. Tenemos en la primera fase, que es la etapa preimperial, tenemos al periodo legendario, también llamado Orígenes. Aquí tenemos a Manco Cápac y Sinchi-Roca. En este periodo, a ver, ¿qué podemos indicar durante este periodo? Y este periodo se va a iniciar con gobernantes en calidad de curacas. Y tomaría esta denominación porque no tenemos certeza total sobre la existencia de los primeros gobernantes. Pero es posible que en algún momento los ayamarcas, una de las principales etnias que cohabitan el valle, fueran vencidos y doblegados por estos señores. En la siguiente etapa tenemos la llamada Confederación Local Quechua o Confederación Cusqueña. En esta confederación tenemos a Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Viracocha. En esta llamada confederación se va a dar la búsqueda de las mejores alianzas y extensión. Se van a formalizar lazos de amistad, consanguinidad, en este caso digo consanguinidad o relaciones de vasallaje. Esta etapa se delimita como la consolidación de una fuerza hegemónica entre los valles de Guatanay y Vilcanota. Los relatos de los cronistas sugieren una larga sucesión de gobernantes en esta época, como las que yo mencioné. Por ejemplo, tenemos a Yoque Yupanqui hasta Inca Roca. Tenemos aquí Yoque Yupanqui hasta Inca Roca. Ellos forman los Urincusco. A partir de Inca Roca se produce, a partir de este Inca Roca, se produjo un cambio que trajo una nueva dinastía llamada los Hanan Cusco. Luego tenemos la expansión inicial. En la expansión inicial tenemos a Cusi Inca Yupanqui o también llamado Pachacute, que en este caso va a ser iniciado por el vencedor de los aguerridos chancas. ¿Se acuerdan el video que les mostré anteriormente? Donde Pachacute se va a enfrentar a estos aguerridos chancas, porque los chancas que querían posicionarse del Cusco. Pachacute era el arquetipo y gestor de la organización estatal, del proceso de la expansión del Estado Inca y su transformación en el imperio del Tahuantinsuyo. Aunque el orden de las conquistas es confuso y ciertamente contradictorio entre los cronistas, sí es posible identificar formas de gobierno inca en distintos gobiernos. No necesitaron levantar grandes centros administrativos, pues los señores subordinados continuaron funcionando, pero tributando al inca. Luego tenemos el llamado imperio o expansión. Aquí solo tenemos a dos incas, chicos. Tenemos a Tupac Inca Yupanqui y al Inca Huayna Cápac. En este lugar o este proceso, en la zona de la costa, ¿no? Tenemos aquí la zona de la costa y la zona de la sierra, la situación fue diferente. Los incas tuvieron que construir centros administrativos para controlar esas zonas, como Vilcashuamán en Ayacucho, tenemos Tambo Colorado en Chincha, Puruchuco en Lima, entre otros. Hacia el norte, tenemos aquí en el norte, fue más notable la conquista del territorio Chimú, que se le atribuye a Tupac Yupanqui. Luego de someter a los caxamalcas, también tenemos que ver la anexión de otros reinos que fueron anexados por este inca llamado Tupac
Yupanqui. Tenemos también la última, que viene a ser el periodo, en esta secuencia periódica, tenemos a la crisis. En la crisis tenemos a dos incas, que tú ya lo conoces, Huáscar y Atahualpa. En esta fase se advierte el temporal reinado de Huáscar y la guerra que sostuvieron estos hermanos, tanto Huáscar como Atahualpa. Atahualpa, quien va a tratar de arrebatar la corona a su hermano y lo manda a ejecutar cuando había sido irrumpido por los españoles en el Tahuantinsuyo en el año de 1532. Este periodo marca el fin del reinado de los incas y el inicio de la conquista española. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la imagen. A ver, ¿quién crees que es? Este inca es el inca llamado Pachacútec. Pachacútec. ¿Y qué podemos decir nosotros acerca de Pachacútec? Pues Pachacútec fue hijo de Huiracocha y se llamaba Cusi Inca Yupanqui. Fue el vencedor de los chancas. Recuerden el video de los chancas. Cuando él derrota a los chancas, cambia de nombre a el nombre que tú ya conoces, Pachacútec. Se va a proclamar el emperador con el nombre, como ya indiqué, de Pachacútec, que significa el transformador o reformador del mundo en su periodo. Se derrotó a la poderosa confederación de los chancas, algo que consolida el poder incaico y ocupa un lugar central en la memoria histórica de los incas. Se remodeló el Cusco y se va a acentuar un carácter sagrado. Se ampliaron las zonas residenciales, se trazaron canales, se van a construir grandes almacenes, se va incluso a remodelar el Coricancha y se edifica la fortaleza de Sacsayhuamán. Se va a impulsar el culto al sol y se va a difundir el uso del quechua cusqueño. Se organiza además un calendario de 12 meses lunares y se reorganizó el sistema de mitimaes o colonizadores. Según María Rostorowski, es el verdadero iniciador de los gobernantes incas y del sistema de correinado. Los demás serían solo curacas o reyesuelos locales. Imagínate, a veces la postura según Rostorowski. Luego tenemos al siguiente inca. A ver, ¿quién crees que es este inca? A ver, jóvenes. Ahí está. Es el inca Tupac Inca Yupanqui. Su nombre significa resplandor luminoso memorable. Y fue continuador de la obra de su padre. ¿Recuerdan que su padre quién fue? Pachacútec. Es Tupac Yupanqui, jóvenes, el que va a crear los 4 Suyuyuc Apu para el gobierno de los suyos y estableció a los Tucuy Ricuy como sus informantes. Reedificó el oráculo de Pachacamac y va a embellecer el Coricancha. Continúa con la reedificación del Sacsayhuamán. Fortifica su ejército y emprende campañas militares contra los reinos del sur y del norte, como los chimúes y los caxamarcas. En campaña va a conquistar o anexar otros reinos, por ejemplo los cayaris, los quitos, que va a dar origen en este caso al nuevo inca, otro inca, que va a ser más adelante Huayna Cápac. Conquista además a los araucanos y fijó los límites en el Maule. También se dice que conoció las Islas Galápagos. Muchachos, eso es con respecto a Tupac Inca Yupanqui. Luego tenemos a otro inca. Ahí está. Su nombre es Huayna Cápac. Huayna Cápac, quien nació en Tumibamba, y su gobierno marcó la máxima etapa de apogeo imperial y su muerte inicia la decadencia del mismo. Su nombre significa mozo poderoso. Embelleció Quito y Tumibamba, construyendo más caminos que vínculos. Va a construir en este caso una gran cantidad de caminos que van a servir de vínculos entre los pueblos cercanos. Extendió su conquista hasta el río Ancasmayo en Colombia. También, estando en Tumibamba, Huayna Cápac, recuerden chicos, recibe la noticia de la presencia de hombres barbudos en la costa, que fueron confundidos con huiracochas. Poco tiempo después, en el año de 1527, moriría víctima de la enfermedad rara. Se dice que era la viruela. Heredó el trono Ninancuyochi, pero como también murió, en este caso le sucedió su hermano Huáscar. Ok, jóvenes, no vamos a hablar de todos los incas, porque sería demasiado extenso, porque tenemos ahí también información en nuestro libro, pero hemos hablado acerca de esos 3 incas, los incas más importantes, se puede decir, Pachacútec, Tupac Yupanqui y
Huayna Capac, jóvenes. Espero que la clase haya sido de su agrado. No se olviden estudiar y repasar también su libro. Y nos vemos en la tarde. Y recuerda que tenemos hoy día una práctica calificada, la práctica número 2 del tercer trimestre. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho.